Ronda número 4 del Super Torneo Grenke Chess Classic 2019 y se enfrentan dos titanes, el número 1 y 2 del mundo. Un duelo de ensueño, la batalla que todos ya querían ver luego del match mundial jugado en noviembre pasado. Se enfrentan con piezas blancas Fabiano Caruana, gran maestro de los Estados Unidos, versus piezas negras, el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen. Una lucha intensa se dio en este juego, así es que te prometo, esto no te va a decepcionar. Comencemos. Inicia Fabiano Caruana con E4, C5 planteando Magnus la defensa siciliana, y hay que ver si veremos una pelicán, otra vez, entre estos dos, luego del match por el título mundial donde el noruego la planteó siempre contra el peón de rey de Fabiano. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5. Y bueno, damas y caballeros, las negras plantean justamente la variante Pelicán o Sveshnikov en la siciliana. Caballo de B5 amenazando saltar a D6, así es que juega Magnus D6 y ahora Fabiano caballo D5, amenazando caballo C7 jaque y doblete, capturando a la torre de A8 a la siguiente. Es por esto que las negras juegan ahora caballo por D5 y las blancas E por D5. Y acá existen dos retiradas, escogiendo Magnus la más aguda, la cual es caballo E7. La otra retirada es caballo B8, que parece errónea por mover el caballo a su casilla de inicio. Pero no, la idea es que se juega con idea de un rápido caballo D7, es decir, acá podría seguir un C4, las negras A6 expulsando al caballo, caballo C3, alfil E7, alfil E2, enroque, enroque, F5 seguido de un caballo D7, etc. Pero bueno, en la partida tuvimos este caballo E7 de Magnus, C4, caballo G6, dama A4, amenazando cosas a la descubierta, así es que Carlsen evita estos planes maléficos de Fabiano, jugando alfil D7. La dama se quita de la clavada de los rayos X del alfil de D7 y ahora toca en D6, en compañía de su caballo. Por lo tanto, las negras juegan alfil F5, protegiendo el peón de D6, tanto con su alfil de F8, así como con la dama que tiene en D8. Es dable mencionar que en otras oportunidades, en lugar de este alfil F5, se ha jugado dama B8, seguido de un H4 blanco para H5, así es que las negras replican habitualmente con un H5, etc. Así es que dama B8 es posible, pero en la partida alfil F5. H4 para un H5, las negras frenan esta idea y juegan H5, lo cual, eso sí, cede la casilla G5. Fabiano entonces, ni tonto ni perezoso, va por ella y juega alfil G5 amenazando a la dama, y las negras dama B8. Evidentemente algo como alfil E7 sería castigado luego de un alfil por E7, dama por E7 y caballo por D6 jaque con ventaja clara para las blancas. Ok, en la partida entonces tuvimos este dama B8 de Magnus y Fabiano dama 4, otra vez metiéndole rayos X al rey negro, así es que bueno, única, alfil D7 para no comerse Magnus algún golpe de las blancas, y bueno, siguió la partida entonces con dama C2, y ahora Magnus, aburrido del caballo blanco de Napoleón, le quiebra las patas a este mediante alfil por B5 y dice hasta nunca caballo. Siguió la partida con C por B5, alfil E7, alfil D3, amenazando ganar peón en G6 luego de los cambios allí. Caballo F8. Acá hubiera sido interesante para las negras el jugar un alfil por G5 y tras H por G5, caballo E7, dama A4, amenazando un B6 y jaque a la descubierta, caballo por D5, enroque largo por parte de las blancas, caballo B6 tocando a la dama B4 tocando en D6, dama D8, G6 para dinamitar el flanco de rey negro, y aquí podría seguir un dama F6, G por F7 jaque, rey por F7, y si ahora un torre H3 buscando un torre F3 para pinchar a la dama, las negras se podrían anticipar con un dama F4 jaque, forzando el cambio de damas. Dama por F4 jaque, E por F4 y las negras estarían activas después de todo. Así es que
bueno, una continuación que es importante de revisar para comprender posiciones, patrones, etc. Así es que era interesante aquí alfil por G5, pero bueno, Magnus juega caballo F8. Siguió la partida B6, buscando complicar a las negras por el ala de dama, habilitando además las casillas B5, C7 para el aterrizaje de sus piezas, Fabiano. A considerar acá, en lugar de B6, era la jugada enroque, poniendo ya en seguridad al rey. Ok, vayamos a lo que se jugó en la partida. B6, las negras, caballo D7, mejorando Magnus la posición de su caballo. Siguió Fabiano B por A7, dama por A7, enroque, alfil por G5, H por G5 y enroque corto por parte de Magnus. Ya con ambos reyes enrocados, los dos cracks ahora intentarán hacer gala de toda su calidad asociada a la comprensión posicional que poseen. Primero Caruana hace una jugada muy directa, alfil F5 tocando al caballo, y las negras torre A D8. Acá, en lo personal, me resultaba bastante interesante la jugada caballo C5, que ni siquiera la máquina la sugiere. Y es que, bueno, pienso que en caso de un B4, entonces caballo A4 y el caballo, a pesar de estar lateralizado, tendría buenas perspectivas, retornando rápidamente al centro. Así es que, bueno, torre A D8 lo jugado por Magnus. B4 se anticipa Fabiano a la jugada que mencioné anteriormente, a saber, un caballo C5, pero Magnus igualmente irá en busca de activar su caballo. Primero juega dama D4, muy activa su dama, tocando además en D5 y en B4. Dama C7, amenaza directa sobre el caballo negro. Caballo B6, torre a D1 tocando a la dama. Dama F4, y esto es importante que lo noten. Estos grandes maestros de superélite siempre hacen jugadas activas. A pesar de estar quitándose amenazas, ellos realizan retiradas con amenazas. En este caso Magnus toca al alfil y el peón de las blancas. Fabiano salva su pieza, alfil H3, caballo A4, rescatando su caballo. Y ahora una jugada muy fuerte de Caruana, G6, que busca ir destruyendo poco a poco la guarida del rey enemigo. Siguió Magnus con F por G6. Y esto parece un peón gratis para las negras, ¿no? Bueno, no es el caso, porque ahora Fabiano juega dama C2, tocando en G6, pero además al caballo de A4, que está muy desplazado respecto a lo que está pasando en la partida. Por ende, Magnus replica B5 sosteniendo a su caballo. Siguió ahora el yankee Caruana con dama por G6, tocando en H5, y ahora Carlsen por supuesto demuestra que recuperará rápido el peón. Es decir, se activa primeramente jugando torre F6 y cede en H5 simplemente. Sigue Caruana, dama por H5, Magnus G6, dama G4, dama por G4, alfil por G4 y torre F4, tocando al alfil y tocando en B4. Siguió entonces la partida con alfil A6 jaque, rey G7 y torre C1. Caruana decide activar su torre y amenazar con entrar en séptima en lugar de proteger su peón de B4. Es decir, en caso de un A3 para proteger en B4 seguiría torre C4 y vemos que el dueño de la columna C sería ahora el jugador de negras. ¿Se fijan en la importancia de la actividad en el ajedrez en lugar de limitarnos solo a comer o recolectar peones? No es Pac-Man esta cuestión, amigos míos. Ok, torre C1 entonces. Torre por B4. Torre C7 jaque. Rey H6. G3. Que a la máquina no le gusta, pero a mí sí, la verdad. Esto me huele a ideas asociadas a un rey G2, seguido de un torre H1 jaque y empezar la persecución del rey negro. No sé, es mi opinión. Ahora claro, probablemente a la máquina no le gusta esto porque al parecer el rey negro, ahora que miro, tendría la casilla G5 para estar seguro. Y torre y peón E5 controlan un posible F4 de las blancas. En fin. Siguió la partida caballo C5, Fabiano F4, E por F4, torre por F4, torre por F4, G por F4, torre A8 tocando en A2. Fabiano no quiere ser menos, torre C6 tocando en D6, caballo E4 protegiendo en D6, alfil H3, torre por A2, alfil G2. Bueno, Magnus ahora no puede mantenerse pasivo en la defensa de su peón D6, así que juega caballo G3, buscando desnivelar y apretar tal como lo hizo en la ronda 2 contra Paco Vallejo, al cual le ganó un final que técnicamente eran tablas. Siguió la partida torre por D6, caballo 2 jaque,
rey F1, caballo por F4, alfil E4 y ahora torre A4. Y en este momento Fabiano toma una decisión valiente. Su alfil está siendo amenazado. Podría jugar alfil F3, alguna cosa de ese estilo, pero decide jugar alfil por G6, confiando en que solo con rey torre contra rey torre y caballo logrará las tablas. Siguió la partida evidentemente con caballo por G6, torre B6 tocando en B5, torre F4 jaque, rey E1, B4 y ahora Fabiano D6. Buscará avanzar su peón D para poder capturar el peón B de las negras. Torre D4, D7, torre por D7, torre por B4. Y si bien acá las negras podrían apretar, las blancas con una defensa eficiente pueden lograr las tablas. Y bueno, Fabiano Caruana es un verdadero experto en finales y no permitirá que Magnus progrese, aunque claro, el noruego ha ganado muchas partidas de este modo, así es que para no ser la excepción lo intenta y sigue rey G5. Las blancas rey E2 mejorando la posición de su rey, torre 7 jaque, rey D2, rey F5, torre B5 jaque, caballo E5, torre B4 cortando el paso al rey negro por la cuarta fila. Torre D7 jaque, rey E2, caballo D3, torre A4, caballo F4 jaque, rey E1, rey G4, torre A3 cortando el paso al rey por la tercera fila. Torre D8, torre C3, torre H8, torre A3, torre H2, rey D1, rey F5, torre E3, caballo D5, torre E8. Ahora Fabiano mantiene al rey enemigo cortado en el flanco de rey. Rey F4, rey C1, caballo C3, torre 7, caballo E4 permitiendo el paso de su rey hasta la casilla E3, torre E8, rey E3, torre 7, torre H6, torre C7, rey D3, torre D7, jaque. Y bueno, acá Carlsen bloquea con torre D6, permitiendo así las tablas. Caruana evidentemente siguió torre por D6, jaque. Las negras, caballo por D6 y esto es tablas por insuficiencia material. Es decir, para los amigos que están ahí recién iniciándose en el ajedrez, rey y caballo no pueden dar mate, jamás. ¿Qué te ha parecido la partida? Para mí ha sido muy interesante y emocionante, donde se ve que a nivel de pensadas, al menos, a ritmo pensado, sin lugar a dudas, Caruana tiene el mismo nivel que Magnus, o si Magnus es mejor, debe ser solo por milésimas. Quedó demostrado todo esto que digo en el match por el título mundial, donde las 12 partidas que disputaron, o 10, ya no recuerdo, 10 o 12 partidas que disputaron, todas fueron tablas. Y ambos intentaron e intentaron. Tal vez hubo una o dos tablas cuestionables ahí. Falta de espíritu combativo, pero en el resto ambos jugaron a ganar siempre. Y esto demuestra un poco mi idea, mi hipótesis de que ambos jugadores a nivel de pensadas tienen el mismo nivel. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Y bueno, mencionar que aún no hay tabla de posiciones porque increíblemente aún hay una partida en juego. Un abrazo y se cuidan, chao chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.